Listo, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda sesión del módulo Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. El día de hoy nos vamos a enfocar al tema de las candidaturas independientes. No sé si antes alguien tuviera alguna duda, alguna aportación, comentario de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Te escuchamos, José. Muy buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, compañeros. Nada más recordarle que ayer dijo que antes de iniciar la clase íbamos a ver las sentencias relevantes que habían quedado pendientes. Como comentario, gracias. Muchísimas gracias, tienes toda la razón. Vamos a ir rápidamente a ver las sentencias. Denme un momento para poner la presentación. Listo. Permítanme compartir la pantalla. Muy brevemente vamos a ver algunas sentencias que han contribuido o que han sido paradigmáticas en el tema de la democracia interna y la justicia intrapartidista. ¿De acuerdo? Entonces, ayer hablábamos de 3 etapas sobre el control externo a los partidos políticos, ¿no? Entonces, para poner ejemplo, ¿no? De cómo se consideraba de 1996 a 1999, que era improcedente el JDC para conocer asuntos intrapartidistas. Está este caso, vean ustedes que es el sub-JDC 1297. O sea, imagínense las primeras sentencias que se dictaron en el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, vean qué tipo de problemas estaban presentando. 2 ciudadanos habían presentado ante la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Chiapas su intención de registrarse como candidatos, propietarios y suplentes respectivamente a diputaciones federales del PRD. El vocal ejecutivo negó su registro por carecer de representatividad y ante esto promovieron un JDC en contra de este acto y actos atribuidos al PRD. Pero ¿qué pasó? Se desechó porque los actos en contra de la Junta Distrital fueron presentados de manera extemporánea, ¿no? Ahí no se puede hacer nada. Pero en segundo lugar, porque se estimó que la autoridad jurisdiccional solo era competente para conocer actos de las autoridades electorales, no así de los partidos políticos. Entonces, vean ustedes, la interpretación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en aquel entonces fue una interpretación bastante formalista, porque vean lo que contemplaba el artículo 80 de la ley. Se preveía que el JDC solo podía ser promovido por los ciudadanos cuando, uno, no hubieran obtenido oportunamente el documento que exige la ley electoral respectiva para ejercer el voto. 2, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio. 3, considera haber sido excluido indebidamente de la lista nominal de electores. 4, cuando habiendo sido propuesto por un partido político le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular, cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para formar parte en forma pacífica en asuntos políticos, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido o agrupación política, y F, considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo 79. Entonces, vean lo que dice el inciso F. Cuando considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio. Y vean lo que dice por su parte el artículo 84. Establecía que las sentencias recaídas en estos juicios, es decir, el JDC, serían notificadas, 1, al actor y a los terceros interesados, y B, a la autoridad responsable.
Entonces se interpretó que los partidos políticos no eran autoridades responsables. Entonces, en ese sentido, no podía ser conocido el JDC porque los partidos políticos no eran entonces autoridades responsables. Entonces, por eso se desechó, ¿no? Por la improcedencia. Bueno, el segundo caso, cuando ya vemos la luz amarilla, cuando empieza a modificarse la interpretación, es este famoso caso que les decía ayer que es emblemático. Un ciudadano presentó un JDC impugnando la lista de senadurías de representación proporcional del PRD, ya que de acuerdo a los estatutos de dicho partido se le debió de haber asignado el número 5 de la lista y no el 7 como hizo el partido de manera arbitraria. Entonces, el IFE y el PRD en un primer momento argumentaban que el JDC... ¿Qué pasó? ¿Alguien quería participar? ¿O hay por ahí un micrófono prendido? Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué pasó? El IFE en aquel entonces y el PRD argumentaron que el JDC era improcedente porque se estaban impugnando actos del partido y no propiamente del IFE. Entonces, aquí modifica, flexibiliza su interpretación la sala superior porque se concluyó esto, dado que el IFE debe garantizar que los partidos políticos cumplan sus propios estatutos, procedía a la impugnación porque el acto administrativo de la autoridad electoral podía ser impugnado en ese sentido. O sea, la sala superior sí podía revisar el acto administrativo hecho por el IFE en el que revisaba la constitucionalidad, legalidad de los estatutos de los partidos políticos. Y por eso le entran al fondo en este asunto. Y como les decía, aquí la sala superior entra a revisar entonces el fondo del asunto, se pone a estudiar los estatutos del PRD y concluye entonces también revisando el acuerdo de coalición con el PT, que tenía razón el ciudadano y que debía moverse al séptimo lugar a Pablo Gómez, ¿no? Entonces, este es uno de los casos más emblemáticos. Y finalmente tenemos este otro caso emblemático donde ya completamente se da luz verde a conocer actos partidistas a través del JDC. ¿Qué pasó aquí? Un ciudadano impugnó el dictamen del PRI por el cual se había determinado que no cumplía con todos los requisitos para ser registrado como precandidato a diputado federal por Puebla. Bien, vean esto. Si bien este asunto se desechó, contrario a algunos precedentes, aquí se consideró, por fin, que la jurisdicción de los partidos políticos debía ser equiparada con la jurisdicción del Estado. Entonces, a través de esta sentencia, se reconoce como autoridades a los partidos políticos y se desecha porque se exige entonces que resuelva el órgano partidista, su órgano de administración de justicia, para que conozca y en segunda instancia pudiera conocer la sala superior, ¿no? Entonces, aquí se habla de que en caso, ¿no?, de que no contar con un órgano de justicia partidista, pero aquí se revisan los estatutos del PRI y se revisa que debe de haber un órgano de justicia intrapartidista, se podría acudir, ¿no?, bajo la figura del per saltum a la jurisdicción del Estado. Entonces, estas son las tres sentencias. Bueno, la primera solamente es un ejemplo de cómo en un primer momento se desechaban todos los asuntos, después cómo se va flexibilizando el criterio hasta que en 2003 empieza, ¿no?, a conocerse todos los asuntos de los partidos políticos por presuntas violaciones a los derechos políticos. Pero la regla general es que primero se deben de agotar todas las instancias jurisdiccionales dentro del partido político, ¿no? Evidentemente aplica la figura del per saltum, pero es una excepción, y es una excepción para cuando no se establezcan
canales apropiados para administrar la justicia dentro de los partidos políticos. Y bueno, les voy a compartir la liga de esta presentación para que ustedes puedan consultar algunos casos también que son emblemáticos, donde se ha construido la línea jurisprudencial sobre cuáles son los requisitos para considerar los estatutos partidistas democráticos, qué deben de tener las elecciones internas de los partidos políticos, cómo deben de celebrarse las asambleas, ¿no? Aquí hay un caso paradigmático del PT, que se llevaban asambleas y con aplausos se consideraba los acuerdos, ¿no? Entonces se consideró que eso era inconstitucional porque no se garantizaba la secrecía del voto, el tema de paridad, y más reciente, la obligación que tienen los partidos políticos de aplicar el principio pro persona, ¿no? Entonces, es muy interesante porque si los partidos políticos son equiparables actualmente como autoridades jurisdiccionales, pues también entonces la obligación de aplicar el principio pro persona. Y entonces, en caso de que exista un problema, utilizar la norma que más beneficie a la militancia, ¿no? Entonces, podemos también especular si podrían en algún momento inaplicar normas partidistas que sean contrarias a la Constitución. Eso todavía no se ha definido, pero es un buen debate, ¿no? Que podríamos tener sobre la jurisdicción al interior de los partidos políticos. Déjenme compartirles entonces, denme un momento, para compartirles la liga de esta presentación, para que ustedes... Es que desafortunadamente en este módulo, ¿no? Toca ver los dos temas, candidaturas independientes y partidos, pero si a mí me lo preguntaran, yo dedicaría 2 sesiones para cada tema, porque es muy poco tiempo. Hola, Alfonso, muy buenos días, te escuchamos. Alejandra, únicamente para mencionar que no solo hablaría de normas, sino también de mecanismos. Y ponías un ejemplo que es muy real, porque históricamente está probado, o al menos yo lo he probado. Las votaciones al interior de los partidos pueden ser de distintos sentidos si se hacen a mano alzada o a voto secreto. Cambian radicalmente la decisión de los que están presentes. Quizá la presión psicológica, el que no te vean, el que se supone por el que tienes que votar es un referente y si no alzas la mano, híjole, pues ya te metiste en un problema. Y entonces cambia completamente esa votación cuando lo haces cerrado, porque cuando haces cerrado si eres libre y ya nadie te está viendo, nadie sabe por quién votó, entonces también habría que regular no solo las normas, sino también los mecanismos en los cuales las militancias partidistas puedan participar en la toma de decisiones. ¿Es cuánto? Totalmente de acuerdo. Y justo eso se analiza en este caso del PT. Ya les pasó aquí la liga en la presentación. Es el compañero Héctor, que creo que está en sesión. Héctor, ¿podrías ayudarnos con tu micrófono? ¿O tú, Alex, podrías ayudarnos a silenciarlo? No sé qué dice, pero lo puse como... Ok. Alex Galván, ¿estás por ahí? Bueno, esperemos que no siga el sonido viciando acá. Pero bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. En ese expediente, insisto, aquí les puse la liga de la presentación. Pueden ver el número de expediente de este caso. Es uno de los más emblemáticos del PT, porque justo se llevaban estas asambleas, ¿no? Y es lo que argumenta, lo que acabas de decir, Alfonso, lo que argumenta la sala superior, ¿no? Es importantísimo que se lleven a cabo las asambleas partidistas con secrecía del voto, porque pues puede justo eso, ¿no? La presión de votar o apoyar a un candidato, de tu superior jerárquico o de tu grupo político, ¿no?
eso va generando presiones que hacen que tu voto al final del día no sea libre. Entonces, pues es un tema bien importante a tratar, ¿no? Pero vean que hay un precedente en donde sí se declara eso inconstitucional. Bueno, en fin, vamos ahora a entrarle de lleno al tema de las candidaturas independientes. Están ligados ambos temas, pero sí necesitamos dedicarle pues más tiempo, ¿no? Ya meternos de lleno al tema de las candidaturas independientes. Entonces, vámonos con lo básico. ¿Qué son las candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes? Muy sencillo, ¿no? Son ciudadanos, ciudadanas que se postulan para un cargo de elección popular sin el respaldo formal de un partido político. Aquí es bien importante subrayar la parte de formal, porque, a ver, una de las más grandes discusiones que hubieron cuando se hablaba de incorporar esta figura en nuestro régimen constitucional era qué tan independientes son los independientes, ¿no? Diferentes académicos, académicas cuestionaron la reforma, señalaban básicamente como José Goldenberg afirmaba que al final del día las candidaturas independientes funcionaban como micropartidos, porque piensen esto, ¿qué necesita un ciudadano o ciudadana para ser aspirante a una candidatura independiente? No va solo en realidad, necesita tener de entrada alguien que administre los recursos financieros, crear una organización civil, ¿no? Una asociación civil, registrarla formalmente, tener equipo, ¿no? Tener gente que le ayude a capturar el apoyo ciudadano. Entonces, al final, déjenme cerrar porque hay como ruido. Entonces, por favor, señor secretario. Estamos escuchando la votación. Alex Galván, déjenme le escribo aquí a Alex Galván, que nos ayude a silenciar su micrófono. Un momento. ¿Qué pasó, Alex? Alecita. Oye, ¿Qué onda? ¿me puedes ayudar a silenciar a Sí. el compañero ¿Quién es? Héctor Rodríguez? Sale. Ahorita lo silencio. No te Muchísimas preocupes. gracias. Vale. Ya, listo. Entonces, decíamos que había una discusión importante sobre qué tan independientes eran al final del día los independientes, porque, bueno, muchos han salido o tienen un pasado partidista, ¿no? Pensemos en Margarita Zavala, que salió del PAN y se fue directamente a una candidatura independiente. El mismo Bronco, ¿no? Decían que había estado en las filas del PRI hace muchísimos años, y así podemos hablar de muchos, ¿no? De Cloutier, etcétera, que han tenido antecedentes partidistas. Entonces, muchos cuestionan por ello, ¿no? Me parece que hay muchos ruidos. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás ladrando? Adiós. Listo. A ver si ahora sí podemos llevar la clase con tranquilidad. Entonces, decían, ¿qué tan independientes son los independientes, no? Si tienen muchos este pasado partidista. Entonces, algunos cuestionaron desde ahí, ¿no? La propuesta y se quería, ¿no? Que se prohibiera tajantemente que las personas tuvieran un pasado partidista para ser candidato independiente, porque en opinión de algunas personas esto podría desnaturalizar la figura, ¿no? Pero aquí es importante, ¿no? Reflexionar que las candidaturas independientes, como lo mencionaban ustedes ayer muy bien, surgen en el contexto de la crisis a los partidos políticos, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante en un caso, no es lo mismo exigir, por ejemplo, la separación del cargo con cierta anticipación a un dirigente partidista que exigírsela
a un militante de la base que ha estado por años en el partido político y que no lo ponen a competir a los cargos de elección popular. Entonces, las candidaturas independientes no necesariamente están diseñadas o implican que sea solo para ciudadanos puros que no han tenido ninguna actividad política en ningún partido político, ¿no? Tendrían que ser, en todo caso, una alternativa para el monopolio tan cerrado y tan difícil de acceso que han tenido históricamente los partidos políticos, ¿no? Porque, ¿qué pasa entonces? ¿No? Yo conozco el caso de una persona con discapacidad y que además es de la comunidad LGBTI, que no... Buen día. Sigue prendido el micrófono, Alex. José, te escuchamos. Gracias, maestra. Yo quisiera ir todavía un poco más, más a fondo en el tema de la ciudadanización de estos cargos. En mi experiencia de la reforma donde se implementan las candidaturas independientes, va más allá de quienes vienen de una base de partidista, son quienes intentan competir para el proceso e internamente reconocen que el partido no les va a dar la candidatura y optan por irse por la candidatura independiente. Es decir, 3 meses antes de iniciar el proceso o del periodo de registro, ellos ya declinan porque saben que no van a lograr la candidatura y optan irse por aquella vía, ¿no? Que al final de cuentas, la mayoría de las veces, en mi experiencia, ha tocado que simplemente es un tipo de moneda de cambio, una forma de atraer votos para el mismo partido y quitarle a la oposición o al candidato que está, pues digamos que mejor posicionado, ¿no? Es una forma de ayudar al mismo partido bajo una moneda de cambio. En mi personal punto de vista, solamente en 3 procesos electorales, solamente tuve un ciudadano, meramente ciudadano, que realmente intentó obtener el apoyo ciudadano y de ahí fuera, pues no, si no se cuenta con el recurso económico, porque bien es cierto que se necesita un apoyo, no tuvo la capacidad de realmente competir, pero de ahí fuera me parece que es en muchos casos puede solamente darse a la simulación, que me parece que es válido para aquel que venga de la ciudadanía independiente y si lo quiera ejercer, me parece que sí habría que revisar el tema de las candidaturas independientes para una futura reforma. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, José. Ahorita comentamos. Vamos a escuchar antes a Juan Ignacio. Sí, gracias. Muy interesante el aspecto donde se ha pervertido la figura de la candidatura independiente, ¿no? Pareciera que solamente es un mecanismo de auxilio para aquellas estructuras de los partidos políticos que carecen de la fuerza suficiente al interior del partido para obtener una candidatura. Entonces, aquí se hace mucho más complejo que quien quiera competir desde la ciudadanía pueda hacerlo en las 2 vías, tanto en la vía partidista, que es una vía mucho más accesible, de alguna manera podría pensarse, y desde la vía de la candidatura independiente, además de que está estructurada la candidatura independiente para ser poco competitiva en la realidad. O sea, muchas veces los candidatos independientes que obtienen este mecanismo ni siquiera pueden reflejar en las urnas el haber obtenido el apoyo, ¿no? O sea, muchas veces se obtiene más apoyo ciudadano que votos, ¿no? Entonces, eso, algo está pasando ahí. Habrá que ver qué es lo que sucede. Muchas gracias, Juan Ignacio. Vamos a escuchar a Alfonso ahora. Está apagado tu micro. De arranque, gracias. De arranque, yo creo que lo que hay que plantear son los requisitos. Yo no diría que son monedas de cambio de los partidos, es demasiado temerario ese comentario. Demasiado, diría yo. En Puebla al menos se hacen alrededor en un proceso electoral. Obviamente somos un estado grande, entre 20, 30, 40 registros cada elección. O sea, sí hay participación. Simple y sencillamente voy con lo que dice Juan Ignacio, es muy atinado. ¿Qué está pasando cuando el apoyo ciudadano de las firmas es mayor con el de los votos, no?
de dónde están sacando las firmas, qué es lo que están haciendo con las firmas, porque pues no cuadra, ¿no? Juntas 1000 firmas y tienes 10 votos, pues algo pasó ahí, ¿no? Y lo complejo que es constituir la AC y todo eso, la verdad es que detiene, y que creo que el sistema de partidos es avasallante, y hay casos muy aislados, Bronco, Kunamoto, el Bronco, vaya los que, Cloutier, los que ya sabemos, pero que ellos no son ciudadanos independientes, ellos son políticos que decidieron optar, quizá el discutible es Kunamoto, que decidieron optar por esta figura, entonces sus condiciones son muy distintas. Fuera de eso, es realmente muy complicado para un ciudadano por recursos, por estructuras, por fuerzas, vaya, no cubren ni las casillas con representantes. Y así, pues están condenados, yo creo que, a seguir bajo esta limitante histórica. Gracias. Gracias, Alfonso. Juan Ignacio. Sí, llama la atención lo de Kumamoto, algo así, perdón, Kumamoto. porque él obtiene el apoyo y gana, ¿no? Pero después algo pasa con él que ya no puede, ya no refleja esa fuerza que traía, parecía que se desinfla, ¿no? Y la otra parte es muy interesante porque si revisamos la legislación, pues te pone como fines del Instituto Nacional y de los soples contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos políticos, no del sistema de partidos y de las candidaturas independientes. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema de estructura en el diseño de estas figuras. Y efectivamente refleja lo que acaba de decir el compañero Alfonso, de que el sistema de partidos, si bien es avasallante, y hoy estamos viendo en México una situación de que pareciera que acá hay un pluripartidismo en lo individual, en lo colectivo se está formando un bipartidismo, ¿no? Donde las coaliciones pueden gobernar de alguna manera, ¿no? Entonces, es un fenómeno complejo que no sé si se presenta en otras partes del mundo, ¿no? Pero aquí sí, o sea, tema pluripartidista que tiende al bipartidismo como tal, ¿no? O sea, habrá que revisarlo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Jonathan Alonso, te escuchamos. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos muy bien. Ok. Yo estoy a favor de lo que comenta el compañero Alfonso. Yo creo, y otros compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, yo creo que en un momento dado sí sería conveniente una reforma ahí en cuanto a las candidaturas independientes, de ir flexibilizando los requisitos, ¿no? Nos decía el compañero, bueno, en un momento dado para la etapa de la obtención del apoyo ciudadano se hace un trato muy similar a un partido político, ¿no? Se tiene que crear la C, se tienen que en un momento dado estar reportando los gastos para esta etapa, que de por sí es complicada, ¿no? Y en un momento dado, en lo que no se diferencia con los partidos políticos, es que también son objeto de fiscalización, ¿no? Entonces, en esta etapa no te doy dinero, pero pues igual te fiscalizo. Y en la etapa en caso de que obtuvieran el registro, en un momento dado, se les trata como un partido político de nueva creación. Entonces, todo esto va en cuanto a financiamiento y en un momento dado en cuanto a tiempo en radio y televisión. Entonces, yo creo que sí, todo esto ha terminado por mermar un poco esta figura que en un momento dado, en un primer momento, se pensó como ciudadana, obviamente con los asegúnes que ustedes ya comentan, pero pues el caso de Kumamoto, como ustedes dicen, es yo creo que uno de los mejores ejemplos, ¿no? Empieza muy bien, gana la elección, me parece que por ahí hasta en un momento dado hizo una tienda en línea para poder financiar los gastos de la obtención de apoyo ciudadano, y al ver que en un momento dado pues no le dio, ya sucumbió al lado de los partidos políticos. Entonces yo creo que sí, en un momento dado sería más interesante hacer una reforma para flexibilizar en un momento dado los requisitos para las candidaturas independientes. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Jonathan. Alfonso. Sí, aparte, yo creo que, como bien se dice Jonathan, y creo que hay otro punto que no debemos de dejar atrás. Un presidente municipal surgido de una candidatura independiente entra en distintas condiciones que un diputado o un senador o un presidente o diputado o senador, que puede ser el caso de Kunamoto. ¿Qué haces ante el aparato bestial de los partidos políticos con tu voto? Un voto.
O sea, ¿qué mueves con un voto? Lo estamos viendo en los que se declaran diputados o senadores independientes, ¿no? Con su voto, con sus 2, 3, 4, 5 votitos, pues no generan nada, no producen nada, solo oposición. Y yo creo que esa es otra gran limitante, que cuando llegas, ganas y te enfrentas a todo ese aparato de partidos, pues estás condenado al fracaso o por lo menos a que no transite nada de tus propuestas. Cuestión diferente en las presidencias municipales, porque finalmente traes los recursos públicos con los que puedes generar un trabajo un poco más serio. Es cuanto. Su micrófono, maestra. Ay, gracias. Juan Ignacio, te escuchamos. Yo estaba diciéndole a Juan Ignacio que participara. Sí, es que, perdón, es que lo que acaba de decir Alfonso es muy interesante porque hace una distinción entre alguien que se dedica a labores ejecutivas o administrativas y alguien que se dedica a las labores netamente legislativas. Pero yo creo que eso ya es lo que él está diciendo, ya se percibió en la clase política porque hoy vemos el actuar del llamado Grupo Plural en el Senado, donde ya incluso obligó a la sala superior a pronunciarse en cierto sentido sobre el asunto de las comisiones, ¿no? Entonces, pues todavía son muy pocos, pero ya lograron algo, ¿no? O sea, a veces la suma de uno y haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, ahí queda viendo cómo se van replanteando estos escenarios en los que también las personas que llegan a obtener un cargo por vía una candidatura independiente o que se declaran independientes y se separan de los partidos políticos, pueden ir mostrando su trabajo en su quehacer y aventura política, ¿no? Pues la verdad es que ha sido muy interesante escucharles a todas, a todos. También los comentarios que nos puso Andrea, ¿no? Sobre la dificultad y la transición que hubo, ¿no? De Kumamoto, que no viene de un partido, pero que terminó creando un partido político. Entonces, me parece que ustedes acaban de resumir extraordinariamente cuáles son los dilemas, los problemas que hemos tenido que atravesar en la implementación de las candidaturas independientes de 2012 a la fecha, ¿no? 2012 es el momento en que se hace la reforma constitucional. Y bueno, entonces el primer debate está en eso, ¿no? Va a ser un mecanismo para ciudadanas y ciudadanos exclusivamente que no han tenido ningún pasado partidista. A ver, yo sí quisiera ahí hacer una reflexión, porque, a ver, hemos como creado, ¿no? Les hablaba un poco la clase pasada del mito que hay en torno a la política y el prejuicio que hay en torno a la política, como si la política fuera en sí misma algo negativo. Entonces hemos creado en el imaginario colectivo la idea de que ser ciudadano es algo puro y bueno y ser partido político militante es algo negativo, ¿no? Y a ver, no necesariamente es así. Por otro lado, también hemos creado también este discurso un poco antipolítico, antipartidista, de que si tú eres ciudadano, no eres un político, ¿no? Y yo aquí cuestionaría la definición misma de político, porque cualquier persona que nos interesamos en los asuntos públicos, ya de entrada somos personas políticas, cuando ya estamos interesándonos en el aspecto público, cuando participamos, cuando salimos a votar. Entonces podemos hacer la distinción tal vez un poco más correcta, hablando politológicamente, de si estamos hablando de la clase política tradicional o como Max Weber hacía esta clasificación de los políticos profesionales, ¿no? Que por vocación se dedican a la política, ya sea para vivir de la política o vivir para la política, ¿no? Vean qué diferencia puede implicar vivir de la política, simplemente ganar dinero de la política, beneficiarse de la política, o aquellas personas que genuinamente viven para la política, para lo público, para generar mejoras a la función pública. Entonces, creo que sería muy complejo
desde mi perspectiva, ojo, pero es una discusión que está abierta y que debemos de seguir teniendo cuando revisemos este tema de candidaturas independientes, pero a mí se me haría muy complejo limitar esta figura para ciudadanos sin ningún historial partidista. ¿Por qué? Porque además estamos hablando del ejercicio de derechos políticos, ¿no? Justo lo que estamos luchando es el monopolio de los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿por qué negarle a cualquier militante de un partido político, haya estado 15, 20 años, haya competido en un cargo de elección popular, la oportunidad de ir por otra vía? Porque, a ver, también tenemos que analizar cómo funcionan las oligarquías partidistas. ¿Qué probabilidad hay de que yo, Alejandra Tello, me inscriba hoy a un partido político y pueda realmente competir para un cargo de elección popular, siendo realistas, ¿no? Entonces, justo las candidaturas, y tal vez el problema sea su nombre, haberlas llamado candidaturas independientes, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la idea es que cualquier ciudadano o ciudadana tenga otra vía para ejercer un derecho político, que en este caso es el derecho al sufragio pasivo, ¿no? El derecho a ser votada, a ser votado, porque históricamente esto lo habían tenido monopolizado los partidos políticos desde 1946 a nivel federal y ahorita vamos a ver los casos específicamente, pero desde 2007 a nivel de todas las entidades federativas, porque hubieron algunas pequeñas excepciones. Ahorita vamos a verlo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Tendremos que cuestionarnos esa como pureza que queremos lograr de la figura de las candidaturas independientes, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Necesariamente que alguien participe en un partido político es algo negativo en sí mismo, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante lo que ustedes dicen y claro que tendría que ser discutido en una posible reforma. Pero ven, vamos a seguir viendo, bueno, vamos a avanzar, porque ustedes mencionaron cuáles son los principales problemas, ¿no? Hay, en efecto, un desequilibrio bien importante en las oportunidades que tienen entonces los candidatos independientes frente a los candidatos de los partidos políticos, ¿no? No hay completa equidad, ¿no? ¿Quiénes hicieron las reglas, la legislación para regular las candidaturas independientes? Pues los propios partidos políticos. Entonces, incluso vamos a ver que en un primer momento se pusieron más flexibles, pero cuando vieron que empezaron a tener éxito los candidatos independientes entre 2014, 2015 y 2016, empezó una contrarreforma para endurecer los requisitos para ser candidatos independientes en entidades federativas como Puebla, como Oaxaca, como Tamaulipas, entre otras, y que estos casos llegaron evidentemente a revisión constitucional por parte de la Suprema Corte y por parte de la Sala Superior. Y bueno, ahorita les comento exactamente, pero la regla es que más de 3% de la lista nominal de electores se ha considerado inconstitucional, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver los casos. A ver, creo que alguien me pidió... Ah, no, pusieron un comentario en el chat. Me pregunta Francisca Cruz, ¿cuál es la diferencia entre un candidato independiente y un candidato no registrado? Bueno, la diferencia es que justo el candidato independiente pasa por un proceso regulado en la Constitución y en la ley, y se cumple con todos los requisitos y logra la categoría de ser aspirante a candidato independiente. Y una vez que se logra esta categoría de aspirante, el ciudadano o ciudadana va a buscar las firmas de apoyo ciudadano y si logra todos los requisitos, logra el registro como candidato independiente. Entonces, es algo oficial que se cumple una serie de etapas. En cambio, el candidato no registrado, pues no cumple ningún procedimiento, entonces solamente es votado, pero no tiene validez, ¿no? Constitucional. Sí, en caso de que ganara. Aunque ha habido algunas excepciones históricas,
ahorita vamos a ver una muy interesante, pero esa es la diferencia central, ¿no? Que una es un proceso institucionalizado, regulado, seguido, administrado por los OPLES, por el INE, y el otro pues va completamente fuera del marco legal. Bueno, ahora, el día de ayer estuvimos viendo por qué surgen las candidaturas independientes, ¿no? Hablábamos entonces de este contexto de la crisis de los partidos políticos, hablábamos de un déficit en materia de confianza, de membresía, y mencionaba este dato, ¿no? Las 7 fuerzas políticas con registro nacional han perdido en conjunto 70% de sus afiliados. O sea, vean esto, ¿no? Los partidos políticos pasaron en 2020 de 13 millones a 4 millones de simpatizantes, de acuerdo con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, en ese contexto surgen las candidaturas independientes, ¿no? Porque estamos atravesando una crisis de la democracia representativa, crisis de los partidos políticos, en donde los ciudadanos, las ciudadanas no nos sentimos representados por los partidos políticos, y entonces queremos otras vías de participación, ¿no? Entonces, en ese contexto es que surgen las candidaturas independientes. Vamos a recordar brevemente los antecedentes históricos, ¿no? Como mencionábamos ayer, las leyes electorales de 1911, del 16, de 1917 y 1918 ya reconocían la figura. Era posible lanzarte como candidato independiente después de la Revolución Mexicana, pero decíamos que esta figura no era usada porque para registrar un partido político los requisitos eran muy flexibles. Entonces, en realidad, no había esta necesidad de irte independientemente porque era igual de fácil hacer un partido político, ¿no? Bueno, ayer hablábamos de cómo empieza a configurarse el sistema de partido hegemónico a partir de 1929, el asesinato de Obregón, y cómo con una visión institucionalizadora se va creando el PNR, el PRM, hasta que en 1946 se crea el PRI. Y simplemente para recordar, reforzar lo que decíamos ayer, se hace una reforma en 1946 con el propósito de volver, de fortalecer el poder hegemónico del partido oficialista al artículo 60 de la ley electoral, que establecía que solamente los partidos podrán registrar candidatos. Entonces, este es el momento de mayor endurecimiento del sistema político mexicano, pero vean, les decía que la restricción solo había sido en la ley electoral a nivel federal. Es por eso, vean ustedes, que de 1998 a 2006 empieza una sed independiente importantísima en las entidades federativas. Entonces, ¿no? Vean, en Santander, Tamaulipas, en 1988, una candidata sin registro gana la elección. En Michoacán, en 2001, se permitió el registro de un candidato independiente a la gubernatura. Entonces, tenemos ahí varios ejemplos donde empieza, ¿no?, a haber estos intentos de los ciudadanos de ir fuera del partido político para ocupar un cargo de elección popular. Sonora y Yucatán en ese contexto introducen la figura, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente en las acciones de inconstitucionalidad 28, 29 y 30 de 2006, establece que es constitucional la introducción de las candidaturas independientes en estas entidades federativas, dado que no existe una prohibición constitucional, sino solo a nivel de la ley electoral federal. Entonces, vemos durante todo este periodo, del 98 al 2006, entonces, un intento de la ciudadanía de concursar por cargos de elección popular, y bueno, aumenta el debate de esta temática a raíz del caso Castañeda. Todas y todos recordaremos cómo en 2006 Jorge Castañeda intenta registrarse como candidato independiente a la presidencia de la República, pero ante la negativa del INE. Y como ustedes saben muy bien,
hubo una sentencia, ¿verdad?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde había señalado que la Sala Superior no tenía facultades para controlar la Constitución, ¿no? No tenía esta facultad que ahora ya está reconocida en la Ley de Control Difuso de Constitucionalidad. Entonces, pues Jorge Castañeda, ante la negativa del INE y ante la imposibilidad de Sala Superior de hacer un análisis de la constitucionalidad de esta prohibición constitucional, es que acude ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este caso se vuelve la primera condena parcial al Estado mexicano. Pero ojo, no se condena en este caso al Estado mexicano por no contar con candidaturas independientes, sino porque no contábamos con un procedimiento efectivo, eficaz, para controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos electorales, ¿verdad?, a los casos concretos, para tutelar derechos políticos, ¿no? Entonces, evidentemente, este caso influye para que en 2007 se haga esta reforma que reconoce ya la facultad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de control difuso de constitucionalidad. Pero, sobre las candidaturas independientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que esto entra dentro del margen nacional de apreciación, que cada país puede contemplar o no la figura. Lo importante es que sí existan canales, ¿no? Entonces no consideró como contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos que México no contara con candidaturas independientes. Sin embargo, este caso pues abrió muchísimo el debate, ¿no? Pero un año después, ante estos intentos y esta sede independiente que se da de 1998 a 2006, es que se realiza una reforma constitucional que establece entonces el monopolio de los partidos políticos en todo el país, ¿no? Entonces, la legislación de Sonora y Yucatán, pues, quedan derogadas, ¿verdad?, automáticamente por esta reforma constitucional. Y bueno, es hasta 2012 que presenta claridad, ¿no? Pero muchos hablan de otros hablan justo de la presión de muchos ciudadanos que intentaron a nivel federal y a nivel local su registro, ¿no? Movimientos de ciudadanos, academia, que se pronunciaban a favor de esto, ¿no? Entonces, en 2012 se concretiza esta reforma y es muy curioso porque al inicio pensábamos que no iba a pasar porque las opiniones, ¿no?, del mismo PRI, Beatriz, se me olvidó su nombre, Beatriz, ¿cómo se llama? Beatriz Paredes, afirmaba, ¿no?, con contundencia, esto no va a pasar, no vamos a permitir este tipo de candidaturas, aquí solo mandan los partidos políticos, ¿no? Afirmaciones así tan contundentes, pero al final las negociaciones se lograron y se incorporó la figura de nuestro régimen constitucional. A ver, vamos a hablar ahora de la regulación, de los requisitos, que esto también ustedes ya lo mencionaron hace unos momentos. Hay muchísima polémica, ¿no? Estos requisitos son o no desproporcionados, son muy difíciles de cumplir, habría que flexibilizarlos. ¿Hasta dónde los flexibilizamos? Porque puede ocurrir, ¿no?, que flexibilizándolos se registre una gran cantidad de candidatos independientes y se atomice el sistema. Ayer hablábamos de lo peligroso que puede ser la atomización del sistema político y es observable en muchos países, ¿no? Tuve la oportunidad de observar las elecciones, unas elecciones subnacionales en Ecuador, donde a una elección municipal había 18 candidatos, 18, porque es muy flexible el sistema para permitir candidaturas independientes y partidos políticos. La ciudadanía, de verdad, no sabía quiénes eran los candidatos, no podían identificar con claridad las plataformas políticas, terminaban votando en entrevistas que hacíamos a los ciudadanos por quienes conocían al primo del amigo,
al que vieron en televisión en un momento, pero cuando hay muchas personas se genera mucho ruido y es muy difícil poder identificar las propuestas claras, ¿no? Es como, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando van a un restaurante y la carta tiene muchísimas opciones, es más difícil decidir, ¿no? Si tienen comida mexicana, china, italiana, imagínense, tantos platillos, se vuelve más complejo decidir. En cambio, si vemos una carta con unas 5 o 6 opciones, bueno, se vuelve mucho más fácil la toma de decisión. Algo similar ocurre cuando se atomiza los sistemas políticos. Si vemos una gran cantidad de candidatos independientes, va a ser muy complejo que podamos distinguir, ¿no? Las plataformas, las propuestas. De por sí, hay que ser honestos, ¿no? De por sí actualmente, que tenemos pocos candidatos, por ejemplo, a las presidencias municipales, a las gubernaturas, la ciudadanía muchas veces no le dedicamos el tiempo adecuado para revisar sus plataformas, sus propuestas, y muchas veces terminamos votando por la simpatía que nos genera, por los prejuicios, por la desinformación, porque me cae bien, porque es del partido, no sé, ¿no? Entonces, es algo muy complejo, ¿no? Realmente poder llevar a cabo una elección racional, un voto libre e informado. José, te escuchamos. Gracias, maestra. Sí, yo quiero poner la experiencia del año pasado, 2021, donde aquí en mi estado, en mi municipio, tuvimos la candidatura de 13 candidatos, 2 independientes. Realmente eso pasa. Voy a poner el ejemplo de los debates larguísimos, de verdad que la ciudadanía no tiene ni siquiera ya el tiempo de estar escuchando debates casi de 4 horas, la cantidad de candidatos lo hace enorme. Y efectivamente lo que dije hace rato cuando lo comenté, que pudiera darse una moneda de cambio, ¿qué hace la gran mayoría de los candidatos? Realmente se inscribe con partidos que realmente no son tan potentes, pero luego es la forma de tratar de conciliar con aquellos que sí tienen realmente posibilidad de llegar. Ojo, yo voy a poner el ejemplo de mi municipio. Yo fungí como presidente del Consejo Municipal en aquel año. Nuestro candidato independiente, había 2 también, uno de ellos logra el segundo lugar con una diferencia de 275 votos. Claro, este candidato ya había sido alcalde por, no voy a decir el partido, pero esta vez no le dieron la oportunidad y buscó la candidatura por la vía independiente y casi la logra, ¿no? ¿Qué nos dan a entender eso? Que realmente es, las candidaturas independientes sí pueden ser la vía, pero por los mismos requisitos, ejemplo, uno de los más grandes, o una de las limitaciones más grandes es el financiamiento, ¿no? Estos 2 candidatos que les comento que han participado históricamente son 2 personas que tienen un poderío económico grande, ¿no? Tienen la capacidad de competir contra partidos y esto lo que nos da a hacer es que ahí sí se pierde un poco la tipo ciudadanía, ¿no? O sea, pareciera que no es una realidad, que no es la realidad, que con dinero se puede tener mayor impacto, ¿no? Porque uno de ellos realmente no consigue ni siquiera el 7º lugar, uno de ellos, aclaro, llega el segundo, con una diferencia de 275 votos. Pero sí, en la elección pasada tuvimos, ¿cuántos partidos nacionales eran? Si no me falla la memoria, eran 7, y más los 6 estatales que teníamos, más los 2 candidatos independientes. Claro, se hizo una dispersión del voto enorme. Votos, candidatos con 200 votos, casillas donde no tuvieron ni siquiera uno solo, contra los 3,000, 4,000, 5,000 que tenían los candidatos de los partidos más potentes, ¿no? Entonces, es cuanto que sí, por supuesto, tener demasiados candidatos hace un abanico tan grande que la ciudadanía no puede realmente tener un voto libre y razonable. Muy gracias, maestra, por la atención. Gracias a ti. ¿De qué entidad federativa eres? ¿De Yucatán? No. Veracruz. Veracruz. Muchísimas. Claro, sí, en Veracruz me lo han comentado varias veces. También en Morelos, me parece que en las elecciones pasadas hubo también
una gran cantidad de candidaturas de independientes y de partidos políticos, y son los mismos testimonios, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que tenemos que efectivamente revisar qué tan complejos son los requisitos y cómo estos pueden ser muy inequitativos frente a las candidaturas de partidos. Pero ojo, ¿no? Porque necesitamos, como lo decía ayer Alfonso, encontrar el equilibrio, ¿no? El justo medio aristotélico, porque si flexibilizamos de más, podemos generar esta atomización del sistema político y donde ocurra lo que nos está comentando José, ¿no? Donde se vuelva muy complejo la dinámica de los debates democráticos, muy complejo que el ciudadano o la ciudadana realmente haga un voto libre e informado, ¿no? Con tantas opciones, pues no te da tiempo de informarte bien de quién es el mejor o la mejor opción. Entonces, sí, eso es bien importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó después de 2012 que se hace esta reforma constitucional? Se pone en un transitorio que las entidades federativas tenían el plazo de 1 año para armonizar sus legislaciones, sus constituciones. Vamos a ver que ese fue uno de los principales problemas, omisiones legislativas. Siempre pasa eso cuando hay una reforma constitucional y que ordena la armonización de las entidades federativas. Hay entidades que no cumplen, que se tardan. ¿Y qué implica eso? Pues la violación a los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas que buscan aspirar, ¿no? En este caso por las candidaturas independientes. Entonces ese fue uno de los principales problemas. Pero además de eso, una vez que las entidades empezaron a legislar, que se hizo ¿no? la regulación federal en 2014, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿verdad? Podemos hablar a partir de revisar los diferentes modelos. Bueno, hay que decir antes, ¿no? Que existen básicamente 2 modelos de candidaturas independientes, a partir de los primeros pioneros, que fueron los primeros en regular, que fueron Quintana Roo y Zacatecas. Entonces, los principales modelos a partir de estos 2 pioneros es el modelo cerrado de candidaturas independientes, que es el de Quintana Roo, y el modelo abierto de candidaturas independientes, ¿no? El modelo cerrado implica que solamente va a haber un candidato independiente, una candidatura independiente por cargo de elección popular, y se le va a dar al ciudadano que cumpla todos los requisitos, pero que obtenga el mayor número de apoyos ciudadanos. Esto, bueno, y el modelo abierto, como es el de Zacatecas, implica que todos aquellos ciudadanos que cumplan los requisitos se van a registrar como aspirantes o como candidatos independientes, ¿no? Entonces, puede haber 5, 3, 2, hasta 1, ¿no? Candidatos independientes a los diferentes cargos de elección popular. A nivel federal es el modelo abierto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en las entidades federativas que tienen este modelo cerrado, como en Quintana Roo? Pues bueno, hay como ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja es que, pues, no se generan tantas opciones políticas y pues tenemos con mayor claridad, ¿no? Quién es el candidato independiente y que puede tener más acceso a prerrogativas, más acceso a financiamiento, ¿no? Porque no se lo tiene que repartir entre los múltiples candidatos independientes y a lo mejor puede tener mayor competitividad con los partidos políticos, pero testimonios de autoridades electorales de Quintana Roo, de personas ciudadanos de Quintana Roo, hay que estudiarlo a fondo, pero los testimonios nos dicen que es un modelo restrictivo porque sí limita muchísimo, ¿no?, las aspiraciones. Vamos a ver que sobre todo las candidaturas independientes han tenido muchísima efectividad, funcionalidad a nivel municipal, ¿no? Ustedes ya lo dijeron muy bien, ¿no? Es muy complejo para un candidato independiente hacer trabajo legislativo. Vamos a ver ahorita al final las cifras de los aspirantes candidatos independientes a nivel federal, Cámara de Diputaciones específicamente. No ha funcionado la figura. Pero, bueno, tenemos 2 candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Puede ser que sea más funcional para los poderes ejecutivos, ¿no?
también para las presidencias municipales, que registran una planilla y que además, esto es bien importante tenerlo en cuenta, aplica las regidurías de representación proporcional para las candidaturas independientes por criterio jurisprudencial en todo el país. Entonces, lo importante aquí, más allá de estos dos modelos, que también hay que analizar ventajas y desventajas de esto, muchos estudios que debemos de hacer o que ya se están haciendo, o también que ya están y que hay que leerlos, podemos hablar de un modelo nacional de candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque en todas las entidades federativas básicamente existen estas 6 etapas, ¿no? Existe un momento en que se emite una convocatoria, los OPLES en todas las entidades federativas, el INE, emiten una convocatoria con todos los requisitos, con las fechas, con los procedimientos, ¿no? En todos los OPLES se emiten los formatos para el registro, hay ligas para descargar los formatos, ¿no? Hay un momento también, hay un segundo, bueno, una cosa es la convocatoria, ya me estoy desviando. Un segundo momento para manifestar la intención, ¿no? Que también es conocida en todas las entidades federativas como actos previos, en donde los aspirantes a candidatos independientes tienen que manifestar su intención descargando los formatos, viendo si cumplen los requisitos, etc. Una tercera etapa, una vez que se cumplen estos actos previos, de obtención del apoyo ciudadano, que probablemente, más bien, esta es la etapa más compleja para los aspirantes a candidatura independiente. Muy compleja porque, como bien lo refirieron ustedes, no reciben aquí ningún financiamiento público. Todo debe de ir por financiamiento privado y deben de llevar a cabo la fiscalización, la contabilidad de manera como lo establecen los lineamientos del INE, ¿no? Muy pulcra, muy puntual, porque van a ser fiscalizados también. Entonces, es la etapa más compleja porque se deben de solicitar, además de un número específico de firmas de apoyo ciudadano, un requisito de dispersión que asegure la representatividad, cierta representatividad de las candidaturas independientes. Entonces, esto sí nos lleva a reflexionar sobre qué tan factible es para cualquier ciudadano o ciudadana de a pie lograr una candidatura independiente. Evidentemente, esto nos debe llevar a reconocer que debe de haber cierto capital, tanto económico como político, como social detrás, para aspirar a una candidatura independiente, porque de lo contrario se vuelve una tarea titánica y de imposible cumplimiento. Entonces, esto sí es algo que tenemos que seguir reflexionando, porque como lo mencionó su compañero, ¿no? Son personas con claro poder económico, ¿no? Los que en un momento dado sí pueden competir con los candidatos y candidatas de partidos políticos, ¿no? William, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono, William. Perdón, disculpa. Muchas gracias. Precisamente este entramado que ya existe en nuestra democracia, que permite al ciudadano, ahora sí que esta parte de poder ser votado de una manera independiente, no únicamente implica el ánimo político del servicio y de llegar a poder servir. Esto es únicamente una complejidad inicial. Realmente también, si en el caso de llegar, enfrentan lo que se comentaba, ¿no? El poder legislar, el poder tener el apoyo para estas propuestas, que si bien pudieran ser interesantes, encaminadas a un beneficio público, pero también dentro de este camino el tema de la fiscalización igual es muy importante. Se ha conocido también de este tema que en muchas de las ocasiones se le resta importancia a este tema. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en una reunión de formación a candidatos independientes en la Junta Electoral de la Ciudad de Campeche, del INE, en donde
notable, ¿no?, que el tema de la fiscalización era desconocido por los candidatos independientes y que ellos señalaban mucho la falta de acercamiento de las instituciones hacia los candidatos independientes para la capacitación en el tema de la fiscalización. Sin embargo, yo creo que aquí el interés, las instituciones estamos aquí precisamente para vertir esta información. Sin embargo, no podemos adivinar quién es el que finalmente pudiera estar más capacitado o interesado en este tema. Entonces, en ese entonces yo insistía que realmente para ser candidato independiente yo creo que hay que ser, yo creo que tener muy valiente y muy sagaz para poder aventarse esto, porque realmente es una tarea muy difícil, es una labor titánica, como ya se ha dicho aquí desde un principio. Hay que tener un capital político muy fuerte y sobre todo hay que tener el recurso suficiente para poder establecer una infraestructura que apoye al candidato independiente y pueda al menos tener un logro político en la comunidad. Y sobre todo un autointerés en la capacitación en todos los temas que le competen al candidato independiente, que prácticamente esto es poder conocer la legislación electoral en su totalidad y el tema de la fiscalización, que a veces lo toman como un tema secundario, pero que finalmente el no cumplimiento en los lineamientos de la fiscalización puede incluso llevarlos a perder pues la candidatura simplemente, ¿no? Porque realmente pudieran no cumplir con ciertos lineamientos, pues, con el cumplimiento de los informes, y esto también puede hacerles perder el proceso en el intento de poder obtener un cargo popular. Es completamente. Muchas gracias. Gracias a ti, William. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Para las autoridades electorales, como dicen, ¿no? Capacitar, entonces, a las personas interesadas en materia de fiscalización, en materia de los requisitos, porque no sabemos, ¿no?, quiénes van a tener este interés. Entonces, es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo y que evidentemente involucra, pues, la necesidad de seguir fortaleciendo la cultura cívica, la cultura ciudadana, ¿no? Es muy importante, pues, tomar este tipo de diplomados, de cursos, de talleres que en primer lugar no den conciencia a los ciudadanos de cuáles son sus derechos políticos, pero pues sí es bien importante tener en cuenta que debe de haber, ¿no?, realmente un trabajo comunitario, político, insisto, ¿no? Debe de haber un capital social, económico y político detrás para quienes intenten aspirar a una candidatura independiente, porque de lo contrario sí son muy complejos los requisitos, ¿no?, para su cumplimiento. A ver, ¿alguien levantó la mano? Ahora pusieron un mensaje. Sí, Alfonso, te escuchamos. Sí, sobre todo corroborar eso que señala del capital político que es indispensable. En Puebla, por ejemplo, vivimos un caso en un municipio en el cual un partido político por cuestiones de género tumbó un candidato para poder ahí alinear los bloques de competitividad, bla, bla, bla. Y pues, se quedó fuera de la contienda y como candidato no registrado ganó caminando ganó. Evidentemente no hubo un reconocimiento de la victoria electoral por no haber cumplido los requisitos de ley, le fue negada la constancia de mayoría, promovió ante el tribunal local, federal, regional, superior y se quedó igual, ¿no? Pero eso habla de la necesidad de contar con un capital político y la muestra de ello es que un candidato no registrado hizo lo que ningún candidato independiente hizo en todo el estado, fue el único que ganó. Por ahí hubo solo una planilla de candidato independiente en Puebla, una sola, que obtuvo una regiduría de representación proporcional. Fuera de ahí, todos quedaron muy abajo. Y otro caso muy interesante es que hubo 2 candidatos independientes que obtuvieron la victoria electoral en el 18 y que en el 21 se volvieron a postular para la reelección como candidatos independientes
y quedaron muy atrás de las expectativas que tenían planeadas. ¿Es cuánto? Qué interesantes casos, Alfonso. Fíjense que el único partido que en 2018 se lanzó por la reelección en presidencias municipales y no perdió ninguna silla fue justo Morena, ¿no? Pero los candidatos independientes fueron los que más perdieron cuando fueron por la reelección. Entonces, es interesante, ¿no? Ver este tipo de estadísticas. Muchas gracias por comentarnos estos casos. Y sí, ¿no? O sea, este tema de los candidatos no registrados que habían ganado elecciones, pues sí generó un debate, ¿no? Porque cómo podemos armonizar, por un lado, ¿no? Ponderar, pues la soberanía popular, ¿no? Que manifestó su preferencia política por un candidato que no cumplió los requisitos legales, que no fue fiscalizado, que no sabemos de dónde vienen los recursos, en algunos casos, pues sí, no en Puebla, pero en otras entidades federativas, ¿no? Algunos que están ligados al crimen organizado, se vuelve un debate complejo, ¿no? Entonces, por eso la importancia, ¿no? De institucionalizar la figura y que estas personas que tienen mucha popularidad a nivel local, que tienen este capital político, social, económico, etcétera, pues que se registren formalmente, ¿no? Pero bueno, sí es complejo. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a ver los requisitos federales, ¿no? Recordemos, para una candidatura independiente a la presidencia, se necesita cumplir el 1% de la lista nominal de electores de al menos 17 entidades federativas que sumen al menos 1% de la lista nominal en cada una de ellas. Para las senadurías y las diputaciones federales se requiere el 2% de la lista nominal. En el caso de las senadurías, al menos de la mitad de los distritos que sumen el 1% de la lista nominal de cada entidad. Y en las diputaciones federales que sumen también la mitad de todas las secciones, ¿no? Del distrito. Entonces, ¿es una regulación adecuada? ¿Cómo ven ustedes, no? Se ha dicho, ¿no? Mucho desde que se aprobó esta regla. Hay una gran cantidad de estudios académicos, opiniones, artículos de opinión, etcétera, la ciudadanía incluso, ¿no? Todo el mundo estamos con que se necesitan, se impusieron más requisitos para registrar una candidatura independiente que para registrar un partido político, ¿no? Entonces, mucha gente cuestionaba el 2%, el 1%, que era muchísimo apoyo ciudadano. Sobre todo yo me quedo con la opinión de Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Yo coincido con ella en esta idea de que sobre todo me parece cuestionable el requisito de la dispersión geográfica. No sé qué opinen ustedes, porque, a ver, para obtener la constancia de mayoría, no se pide ningún requisito de dispersión ni de representatividad. Tenemos el principio de mayoría simple, al menos para la elección, por ejemplo, del presidente de la República. Gana el cargo quien logre el mayor número de votos. No importa si Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ganó teniendo más votos al sur-sureste del país, y si en el norte votaron ya sea por José Antonio Meade o por Anaya, ¿no? Entonces, eso no es una evaluación al momento de otorgar la constancia de mayoría a las candidaturas electas. Entonces, ¿por qué sí exigimos ese requisito de dispersión geográfica, de representatividad para las candidaturas independientes, que deben de juntar el 1% de la lista nominal en al menos 17 entidades federativas, ¿no? Parece un poco contradictorio, bueno, como complejo, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente fue analizado en la acción de inconstitucionalidad 22 de 2014, 26, 28 y 30 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Movimiento Ciudadano y otros partidos políticos planteaban que los requisitos eran excesivos, desproporcionados frente a los requisitos de los partidos políticos, sobre todo las firmas, el porcentaje de firmas y la equidad en torno a las prerrogativas.
La Suprema Corte básicamente argumentó que los requisitos no eran exorbitantes o inéditos desde el punto de vista constitucional. Y la Suprema Corte dijo algo muy importante que sí hay que tener en cuenta, que ambas figuras no son equiparables, ¿no? Esto sí es importante para la reflexión. Los partidos políticos son entidades de interés público. Los partidos políticos aspiran a la permanencia y a recibir permanentemente financiamiento público. Las candidaturas independientes son efímeras y no son entidades de interés público. Entonces, ¿no? Además, los partidos políticos deben de perseguir otros fines constitucionales, como la de promover la cultura cívica, la participación ciudadana, la paridad de género, etcétera, ¿no? Las candidaturas independientes no tienen esta responsabilidad, ¿no? Son candidaturas efímeras. Entonces, la Suprema Corte dijo que no era posible hacer una equiparación de ambas figuras. Pero lo que ha hecho la Sala Superior, bueno, las diferentes salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales en la jurisprudencia de este tema, ya en el análisis concreto de los casos, ha sido establecer pisos de equidad no entre hablar entre un partido político y una candidatura independiente, sino entre la candidatura independiente y una candidatura de un partido político al mismo cargo de elección popular, ¿no? Así se han hecho los análisis y las determinaciones para poder establecer ciertos pisos de equidad en la competencia política. Pero a ver, ¿cómo están otros países, no? Porque seguimos con este debate de revisar los requisitos de las candidaturas independientes, si está muy desproporcionados los requisitos frente a los partidos políticos o no. ¿Cómo están otros países? Vean ustedes que básicamente existen dos modelos de candidaturas independientes en el mundo. Los que solicitan firmas para registrar una candidatura y los que piden depósitos de dinero. Entonces, vean, ¿no? Tenemos casos muy flexibles, como el de Inglaterra, que van desde 10 firmas para lograr una candidatura independiente, pero ojo, en Inglaterra, además de las 10 firmas, se pide el depósito, ¿no? Para garantizar la seriedad de la candidatura. Entonces, podemos encontrar países con esta flexibilidad, pero encontramos también casos extremos, como en Estados Unidos, en donde en 27 estados se pide el 5% de los votos depositados en las urnas, y en 11 estados el requerimiento es de por lo menos 10%, ¿no? Bueno, si bien no estamos hablando del listado nominal, sino de la votación, de acuerdo ya cuando se aterrizan los datos, vemos que los requisitos son muy altos y nos dan la explicación de por qué no hay muchísimas candidaturas independientes en Estados Unidos, ¿no? Porque su sistema sí está diseñado para seguir manteniendo y promoviendo un sistema bipartidista. Pero vean que la Comisión de Venecia, en este documento conocido como las buenas prácticas en materia electoral, establece que el 1% del padrón de votantes es el estándar para considerar proporcional el registro de una candidatura independiente, ¿no? Entonces, este dato es bien importante porque ha sido utilizado en varias sentencias, en varios análisis, para determinar la proporcionalidad o desproporcionalidad de los porcentajes de firmas solicitados en diferentes entidades federativas. Entonces, pues vemos, ¿no?, que al menos a nivel presidencial cumplimos con el 1%, ¿no?, del estándar internacional, pero no así para otras candidaturas, ¿no? Y como les decía, actualmente el límite es el 3%, ¿no? Porque más allá se ha considerado por la Suprema Corte y el Tribunal Electoral como desproporcionado. Y bueno, tenemos también países que piden depósitos. Vean ustedes que sobre todo son los países del Commonwealth, anglosajones, Australia, Inglaterra, Canadá, India, Irlanda, bueno, Japón, Malasia, Nueva Zelanda y Namibia piden depósitos para darle seriedad a las candidaturas independientes, porque
se ha dado en muchos países, en Nueva Zelanda y en Inglaterra he leído casos donde se registra el candidato de los borrachos, ¿no? El candidato Mickey Mouse. Entonces, pues se da burla, ¿no? Y en Inglaterra, el día que se registran las personas se debe de leer en voz alta en el Parlamento. Entonces, pues imagínense la risa, la burla, la mofa al sistema electoral cuando se mencionaba el partido de Mickey Mouse, el partido de los borrachos, que evidentemente no tenían ninguna seriedad de concursar, ¿no? Entonces, por eso se introduce la figura del depósito, pedir dinero, y este dinero es regresado a los candidatos que aspiran a una candidatura independiente si cumplen, en el caso de Australia, con el 4% de votos de primera preferencia, en Inglaterra con el 5% de los votos, en Canadá con el 15%, ¿no? Entonces las personas ya la piensan 2 veces antes de registrarse, porque pues tienen que invertir una suma de dinero. Y evidentemente este modelo ha sido criticado porque pues solamente pueden concursar quienes tienen este capital económico, ¿no? En todo caso. Pero bueno. Ahora, ahora sí a ver los casos, algunos casos que son relevantes para comprender cuál ha sido la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral en este tema. Básicamente, lo que se ha buscado es una revisión de los requisitos cuando ha sido pues cuestiones de duda. Se utiliza por la interpretación que mandata el artículo 1 constitucional del principio de pro persona, y más o menos la tendencia ha sido a lograr que las candidaturas independientes puedan realmente ser efectivas, ¿no? Puedan lograr el registro efectivo y puedan competir. Entonces, bueno, ya les mencionaba, ¿no? Que uno de los principales problemas que se presentaron fue la omisión legislativa, y con toda claridad la Sala Superior estableció que la omisión de su regulación después de la reforma de 2012 era una violación al derecho político electoral de ser votado, ¿no? Entonces, muchos casos que llegaron por esta razón se consideró que había una omisión legislativa. ¿Y qué se hizo en esos casos? Se ordenó al Congreso a que emitieran la regulación para el siguiente proceso electoral, y se ordenó al OPLE a que emitiera lineamientos para no dejar en estado de indefensión a la ciudadanía que quería participar como candidatos independientes en los primeros procesos electorales de 2013, 2014, ¿no? Después de la reforma constitucional de 2012. ¿Qué otra cuestión? Requisitos inconstitucionales, ¿no? Porcentaje de firmas. Les mencionaba que las candidaturas independientes, ¿no? Al principio las vimos, ¿no? Como mucha gente vimos esta figura de manera muy optimista, nos alegramos por su introducción al régimen constitucional, y a pesar de que los partidos políticos quienes aprobaron estas primeras reglas lo hicieron de manera restrictiva para evitar ponerse la soga al cuello, pues lo cierto es que empezaron a tener mucho éxito, ¿no? En la primera elección federal, local, sobre todo en las elecciones municipales es donde, insisto, han tenido muchísimo éxito y efectividad las candidaturas independientes. Entonces, ante este escenario, muchas entidades federativas empezaron a subir el porcentaje de votación. Este fue el caso de Puebla. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de sentencias que llegaron, bueno, de impugnaciones que llegaron a la jurisdicción electoral, y vean, ¿no? Básicamente se declaró inconstitucional los requisitos del 3%, porque, bueno, se ha considerado para las candidaturas de presidencia municipales que el 3% es desproporcionado. Entonces, se ha considerado constitucional, pero para la candidatura a la gubernatura, el 3% en Puebla y en otras entidades federativas, porque ya se ha declarado también la Suprema Corte de Justicia Nacional al respecto. Entonces, vean el SUPREC 82-2018, se consideró inconstitucional el requisito del 3% de firmas de la lista nominal
en un caso que presentó una candidata a la presidencia municipal. Pero también los plazos. No solamente los legisladores locales, los congresos locales han tratado de trabar las candidaturas independientes en el porcentaje, sino también en el tiempo que tienen los aspirantes para reunir las firmas de apoyo ciudadano. Este caso también es de Puebla, es el subcota del C44 de 2018. Vean ustedes que se establecía en la ley 30 días para reunir el apoyo ciudadano a la gubernatura del estado. Entonces, ¿no? 2 aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura de Puebla solicitaron al Instituto Electoral Local la ampliación del plazo porque era muy poco. Este caso está muy bueno, muy interesante, porque los ciudadanos presentan pruebas actuariales, ¿no? Es decir, pruebas matemáticas para probar que no alcanzaban los 30 días para juntar el apoyo ciudadano, ¿no? Porque se debe recabar el 3% de apoyos ciudadanos del listado nominal, lo cual equivalía a 132.552 firmas, a través de la aplicación del INE, que en promedio para usarla, si todo sale bien, si hay internet y si no está trabada, 4 minutos para el registro. Entonces, se hace ahí números para comprobar que 30 días no alcanza para hacer este registro del 3% de apoyos ciudadanos. Este caso no alcanzó unanimidad porque algunos magistrados decían que si el aspirante a candidato independiente tuviera muchas personas auxiliares para juntar estos apoyos, tal vez podría lograrlo. Pero a ver, vamos, nada puede garantizar, ¿no?, que todos los ciudadanos puedan tener una gran cantidad de personas que estén apoyando para hacer este registro a través de los celulares y la aplicación del INE. Entonces, es un requisito muy desproporcionado, ¿no?, como ustedes pueden ver. Alfonso, te escuchamos. Sí, incluso quiero comentar que en el pasado proceso electoral ordinario concurrente 2021, en Puebla nadie llegó a las firmas por la pandemia. Nadie pudo juntar todas las firmas, fue muy complicado. Y en un acto de buena voluntad, previa anuencia del INE, el Consejo General aprobamos que extender el plazo 15 días más y con el compromiso de los partidos de no impugnar el acuerdo, ¿no? Y efectivamente ningún partido lo impugnó, se extendió 15 días más el plazo de lo habitual y así pudieron entrar cerca de 30 aspirantes a candidaturas independientes alrededor de todo el estado. Pero ese fue un tema que se resolvió directamente al interior del OPLE. ¿Es cuánto? Qué interesante, no sabía de ese caso, está buenísimo, ¿no? Un pacto político cumplido. Es un buen ejemplo, ¿no?, de civilidad política en un contexto de pandemia, de emergencia, ¿no? Muchas gracias por compartirnos esto. Alfonso, te escuchamos. Incluso en un hecho sin precedente que creo que pocas veces se podrá dar, si no es que la única, déjame decirte que fue muy complejo el tema de los registros de las candidaturas. En Puebla somos 217 ayuntamientos, somos 26 diputaciones. Entonces, nos costó mucho trabajo el registro de las candidaturas por el tema de la pandemia y también en un pacto sin precedentes, todos los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos acordamos que ningún partido impugnaría las candidaturas. Y entonces no vas a encontrar una sola impugnación de este proceso 2021 derivado de algún partido político. Todas las impugnaciones que vas a encontrar en el Tribunal Electoral provienen de procesos internos de los partidos, más no de partidos contrincantes. ¿Es cuánto? Qué interesante para revisar, ¿no? Para incluso documentarlo en un texto académico. Está muy, muy interesante. Muchas gracias, Alfonso, por compartirnos esto, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente en este caso se consideró que este requisito era desproporcionado, ¿no? Y bueno, el de la dispersión de las firmas. Y también aquí está el tema que yo les mencionaba de cuánto tiempo
es el adecuado, el deseable, para que los militantes se separen de un partido político y poder aspirar a una candidatura independiente. ¿Qué pasó aquí? Vean ustedes que todos los casos que pongo aquí son de Puebla, perdón, voy a traer más de otras entidades federativas, pero es que estos se me hicieron muy interesantes y que muestran, ¿no?, la desproporcionalidad de algunos requisitos por el legislador local. Bueno, ¿aquí qué pasó? Básicamente, un ciudadano pedía inaplicar el requisito que se estaba estableciendo en la ley electoral de Puebla de para ser candidato independiente se pedía no ser militante o haber sido afiliado a su equivalente de un partido político en los 12 meses anteriores al día de la elección. Es decir, si tú querías ser aspirante a candidato independiente, tenías que separarte de tu partido con un año de anticipación. Y bueno, también se pedía el porcentaje de apoyo ciudadano, estar integrado por electores de al menos 2/3 partes de los municipios que componen la entidad. Aquí cabe decir que también en general se ha considerado por el Tribunal Electoral inconstitucional todos los requisitos de dispersión geográfica que piden 2/3 de municipios o de secciones electorales o de distritos para comprobar el requisito de la dispersión. Se ha considerado que es desproporcionado. En cuanto al tema de los militantes, se consideró que basta un día de separación. Vean, yo sé que esto puede resultar como controvertido, controversial, por lo que comentábamos al inicio de la sesión, ¿no? Que quisiéramos en un ideal que los candidatos independientes fueran personas puras, que no estuvieran registradas en ningún partido político. Pero insisto, ¿no? Aquí lo que reflexionó, lo que argumentó la Sala Superior es que no es lo mismo entonces un militante, un afiliado de a pie que no logra efectivamente competir en un cargo partidista a un dirigente. Entonces, aquí lo que se estableció es que el requisito se considera constitucional de separación de un año para los dirigentes de partidistas, para los que ocupan cargos de dirección partidista, pero no así para los militantes o afiliados. Y basta entonces con que se separen un día antes, ¿no? Y esto se estableció a partir de esta sentencia. Y este caso también es muy interesante porque, como ustedes saben muy bien, la Sala Superior tiene facultades para inaplicar normas contrarias a la Constitución con efectos interpartes, ¿no? Es decir, al caso concreto. Pero vean que en este caso, a fin de garantizar el principio de equidad, se vinculó al Instituto Electoral de Puebla y al Tribunal Local para que procedieran en los mismos términos de inaplicación para aquellas personas situadas en la misma situación jurídica. Entonces, esta sentencia ha sido muy debatida incluso en el ámbito académico. Hubo un seminario en la Escuela Libre de Derecho y algunos académicos no están de acuerdo, ¿no? Porque como la Sala Superior se arroja facultades de inaplicar normas a personas que no presentaron en lo individual un JDC, pero vean qué desproporcionado sería solamente inaplicar esta regla a quien presenta un JDC, ¿no? Entonces pondría aquí a todos los competidores de la elección en un caso de desequilibrio. Entonces, bueno, esta sentencia se les recomiendo que la revisen mucho porque también ha sido muy discutida por la academia por los efectos jurídicos de la inaplicación de normas a un caso concreto. Y bueno, ¿qué otros problemas hemos encontrado? Este caso me gusta mucho porque plantea la necesidad de no ver a los candidatos independientes como ciudadanos de segunda. Vean, en este caso, la pregunta a resolver era si es válido que el reglamento de sesiones del Consejo General del INE
contemple que los candidatos independientes pueden asistir a las sesiones, pero sin derecho a voz ni voto. Entonces, bueno, esta es la famosa herradura del Consejo General del INE, ¿no? Entonces, aquí se sientan los 11 consejeros ciudadanos y los diferentes representantes de partidos políticos y representantes del Poder Legislativo. Entonces, una vez que se introdujo la figura de las candidaturas independientes, este dilema surgió aquí y en los consejos distritales y en todos los órganos de las autoridades electorales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sentar en esta mesa a las candidaturas independientes, ¿no? ¿Qué tal si se registran 5 o 10? No nos va a dar la vida. Entonces, el INE estableció en el reglamento de sesiones que los candidatos independientes podían asistir a estas sesiones del Consejo General, los representantes de los candidatos independientes, pero aquí atrás, ¿no? Aquí se sientan los asesores, o a veces ciudadanos que van a ver las sesiones, o invitados, o activistas, pero generalmente aquí están los asesores de todos los que se sientan aquí en la herradura, ¿no? Entonces, la sala superior, ¿no? Estableció, le dio la razón al ciudadano, que incluso tuvimos aquí a Mariana, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Mariana de la Chica, estuvo en este diplomado hace algún tiempo y ella fue una de las impugnantes de este reglamento y justo nos decía eso, ¿no? ¿Por qué las candidaturas independientes tienen que ser vistas como ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces, para un candidato independiente no marcaba ninguna diferencia que se le reconociera el derecho de asistir a estas sesiones si no tiene derecho a voz, ¿no? Porque los representantes de partidos políticos sí tienen derecho a voz, solo tienen derecho a voz y voto los consejeros y consejeras ciudadanas. Entonces, ¿qué diferencia habría entre un aspirante y un candidato independiente si no tiene derecho a voz? Entonces, ¿no? Cualquier ciudadano o ciudadana podemos entrar a esas sesiones. Bueno, ahora está más restringido por el tema de la pandemia, pero en teoría todas y todos podríamos entrar a esas sesiones siempre que haya cupo para presenciar las sesiones del Consejo General del INE. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el estatus jurídico de un ciudadano o ciudadana, de un aspirante y de un candidato independiente si no tiene derecho a voz? Entonces, la Sala Superior le ordenó al INE convocar a todos los representantes de candidatos independientes, porque también esto implica recibir los puntos del día, la documentación, para estar en condiciones de participar, ¿no? Y conocer previamente los asuntos que se discuten en el Consejo General. Entonces, este asunto me gusta mucho porque vean que aquí se remarca la importancia de la voz y la participación discursiva de las candidaturas independientes, ¿no? ¿Qué otro tema? El financiamiento, ¿no? Es uno de los temas que también han sido muy discutidos y que desde que se aprobó la regulación federal y en las entidades federativas era evidente la inequidad en tema del financiamiento público y privado. Entonces, este caso también es muy emblemático para entender cómo debe de operar el financiamiento. Es el sub-JDC 222 de 2018. ¿Qué pasó? Pues vean, todos recordaremos, ¿no? A estos candidatos. Manuel Cloutier, quien era candidato independiente a senador de mayoría relativa por Sinaloa, Margarita Zavala, a presidenta de la República, Pablo Abner Salazar, a senador de mayoría relativa por Chiapas, y Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, a diputada de mayoría relativa. Entonces, impugnaron el acuerdo del Consejo General del INE por el que se establecían los topes del financiamiento público y privado a los que podrían tener acceso los candidatos independientes. Recordemos lo que establece el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala que los candidatos independientes pueden recibir podían, ¿no? Recibir como límite de financiamiento privado hasta un 10% del tope de gasto del financiamiento público. Y a ver, si bien existe este principio de prevalencia, que significa que los recursos públicos deben ser siempre mayores que los privados, y que al respecto
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que esto es para evitar que intereses ilegales o ilegítimos puedan influir en la vida de los partidos y las campañas. Ya en casos previos se estableció la tesis que señala que este principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado no puede aplicar igual para las candidaturas independientes y que solo corresponde a los partidos políticos. Entonces, tomando en cuenta eso, bueno, además, tomemos en cuenta, ¿no? Cómo se distribuye el financiamiento. Los candidatos independientes solo tienen acceso al financiamiento público para sus gastos de campaña y no así como lo dijimos para la etapa de obtención del apoyo ciudadano. Y entonces, de la bolsa del financiamiento público destinado a los candidatos independientes, una sola bolsa de financiamiento, el 33.3% se distribuye a las candidaturas a la presidencia, el otro 33.3% a las senadurías y el 33.3% a las diputaciones. ¿Y qué pasa si solo hay un candidato? No puede recibir más del 50% del monto total que corresponde a ese tipo de cargo. Entonces, vean esto. Esta tabla me gusta mucho porque nos ayuda a entender la evidente inequidad, ¿no?, que existía en torno al financiamiento privado. Vean, este era el tope de gastos de campaña que tenían todos los candidatos a la presidencia de la República en 2018, ¿no? Margarita Zavala, el Bronco, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Anaya, no podían gastar más para su campaña a la presidencia de la República de estos 429.633 millones. Pues quedó en estos 42.963.000 pesos, ¿no? Ahora, ¿qué monto podía realmente erogar Margarita Zavala sumando el Bronco, sumando este límite de financiamiento privado con este financiamiento público? Solo 50 millones de pesos. Y vean cuánto podía gastar las candidaturas del resto de los partidos políticos, 429.633 millones de pesos. Entonces, ¿qué porcentaje representaba el monto que podrían erogar los candidatos independientes a la presidencia de la República frente a Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Anaya? 11.67%. Evidentemente, esto genera una gran inequidad, ¿no?, para competir a un cargo de elección popular. Entonces, lo que se determinó fue que, bueno, se inaplicó el artículo 399 de la LEGIPE por afectación al principio de equidad. Evidentemente, no pasó el test de proporcionalidad en sentido estricto. Se estableció, básicamente, con esto podemos resumir la línea jurisprudencial que ha venido siguiendo el Tribunal Electoral. Se debe garantizar que las candidaturas independientes tengan posibilidades reales de éxito, porque evidentemente la regulación da desventaja clara a los candidatos independientes. Entonces, lo que han intentado hacer las magistraturas electorales de todo el país y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es garantizar esto, que las candidaturas independientes tengan posibilidades reales de éxito. Entonces, hizo una regla de la Sala Superior que sustituyó la restricción del legislador. Entonces, establecieron límites. Bueno, aquí de entrada se establece que el financiamiento privado puede ser superior al financiamiento público hasta alcanzar el tope de gastos de campaña, pero se establecieron límites individuales de aportaciones de simpatizantes y límite de candidatos a sus propias campañas, ¿no?, para
pues, evitar, ¿no?, que intereses ilegales o ilegítimos entren en el financiamiento de las candidaturas independientes. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero déjenme ver cuál es el último caso que podemos tratar. El caso Lagrimita. Este caso me gusta mucho y es uno de los precedentes que se utilizaron para justificar el controvertido caso del Bronco. Vean esto. ¿Qué pasó en el caso Lagrimita? Es el Subrec 192 de 2015. ¿Qué hacer cuando un ciudadano reunió el 1.91% del porcentaje de firmas de apoyo ciudadano cuando la legislación local exigía un 2%? Esto pasó antes que la del Bronco. A ver, ¿qué pasó? El 21 de diciembre de 2014, Guillermo Cienfuegos Pérez, mejor conocido como Lagrimita, manifestó su intención de participar como candidato independiente a la presidencia municipal de Guadalajara. El 4 de abril de 2015, el Instituto Electoral, el OPLE, negó su registro y el de la planilla que lo postuló. El ciudadano impugnó esta determinación y el tribunal local revocó este acuerdo, ordenando su debida motivación y fundamentación. El OPLE, en un nuevo acuerdo, volvió a negar el registro del ciudadano. Es aquí cuando el ciudadano promovió en per saltum juicio ciudadano ante la Sala Regional Guadalajara. La Sala Regional confirmó la negativa de su registro y finalmente el ciudadano impugnó esta sentencia ante la Sala Superior. En resumen, fue una cadena impugnativa muy larga para el ciudadano. Pero vamos a ver las fechas, ¿no? Bueno, primero vamos a tomar en cuenta estos elementos de este caso. Vean ustedes, la lista nominal de electores de Guadalajara contenía 1.194.365 electores. El 2% equivalía a 23.887. Lagrimita presentó un total, vean, de 27.919 firmas, de las cuales solo fueron válidas 22.899, que correspondían a personas inscritas en el padrón electoral de Guadalajara. Las otras pertenecían a otros municipios. Entonces, el aspirante solo acreditó el 1.9172%, le faltaron 988 firmas, ¿no? Entonces aquí, como en el caso Bronco, aunque el caso Bronco tiene muchas diferencias, pero le faltaban 988 firmas, y aquí podríamos decir, ¿no?, en estricta legalidad, pues no las cumple, ni modo, ya perdió, ¿no? No puede lograr su candidatura. Pero vean, ¿qué pasó en este caso? Aquí hubo una pues, inteligencia por parte de las autoridades de acuerdo a la Sala Superior. Vean, el acuerdo del OPLE estaba indebidamente motivado porque solo, bueno, esto es lo que argumentaba el ciudadano, ¿no? Que cuando el OPLE le niega el registro, no motivó adecuadamente por qué no lograba el registro y solo se basó en la información del Registro Federal de Electores y sus anexos. Se le dejó en estado de indefensión porque no se le proporcionaron los elementos mínimos para su adecuada defensa. El ciudadano manifestaba que tenía derecho a verificar, él mismo lo dicho por el Registro Federal de Electores, y le debió requerir para que subsanara las deficiencias detectadas. Y esto es bien importante, requerir a los ciudadanos para que subsanen las deficiencias detectadas, aunque no lo contemple la legislación, porque en este caso no se le llamó al ciudadano a subsanar las deficiencias, porque no lo establecía la ley electoral de Jalisco. Pero ahora hay una tesis, una jurisprudencia que señala que en todo momento los candidatos independientes, aspirantes, deben de ser llamados para subsanar las deficiencias de este procedimiento de la manifestación del apoyo ciudadano.
Entonces argumentaba el ciudadano que se le impuso una carga excesiva al ordenarle la autoridad pagar copias certificadas para cotejar lo dicho por el Registro Federal de Electores. Y estableció el ciudadano que se le debieron regresar las cédulas o ponerlas a la vista para su adecuada defensa. Entonces, la Sala Regional Guadalajara argumentó que la ley local no advertía la obligación de la autoridad local de requerir a un aspirante para que subsanara las inconsistencias, lo que acabo de mencionar. Una vez verificado que se cumplieron los requisitos, lo siguiente era pedir el apoyo del Registro Federal. Es decir, lo que aquí dijo la Sala Guadalajara es que el OPLE había seguido lo que decía estrictamente la ley y que por eso se le debía negar la candidatura. Pero a ver, este análisis lo hace la Sala Superior. Vean las fechas. El ciudadano, hay que contemplar esto. El ciudadano cumplía con el resto de los requisitos, ¿no? Ser ciudadano de Guadalajara, etcétera, ¿no? Los requisitos de residencia, de edad, etcétera. Faltaban 8 días para la jornada electoral. Y vean que pasaron 55 días en toda la cadena impugnativa. Entonces, vean, el 4 de abril se emite el primer acuerdo por parte del OPLE. Vean cuánto tiempo pasa del 4 de abril hasta el 1 de mayo, casi un mes, cuando resuelve el tribunal local, para que ordenara al OPLE volver a motivar y fundar el acuerdo por el cual se le niega el registro a Lagrimita. Entonces, el 5 de mayo, el OPLE emite un nuevo acuerdo. Y vean que es hasta el 21 de mayo cuando la Sala Regional Guadalajara resuelve, y hasta el 30 de mayo el caso llega a la Sala Superior, cuando faltan 8 días para la jornada electoral. Entonces, si bien puede ser controversial, lo que nos deja este caso, uno es que las candidaturas independientes, ¿no? El plazo para subsanar irregularidades debe otorgarse en todos los casos. La legislación local debió interpretarse de manera extensiva con el principio pro persona, ¿no? Es la regla de, en caso de duda, debe interpretarse la norma que favorezca más a la persona. Las inconsistencias también deben ser hechas del conocimiento de todos los candidatos para que puedan subsanarse. Bueno, ya lo dijimos. Bueno, pero vean, el argumento clave de este caso es que Lagrimita había logrado el 1.91% de la lista nominal de Guadalajara, que revelaba un apoyo que se apegaba a los estándares internacionales desarrollados por la Comisión de Venecia, conocidos como buenas prácticas en materia electoral. Entonces, lo que se determinó aquí es que, tomando en cuenta que las autoridades tardaron muchísimo tiempo para resolver su caso y que la Sala Superior resuelve estando ya las campañas electorales, ya casi el periodo de veda electoral, faltando 8 días para la jornada electoral, y cuando no se le dio la oportunidad al ciudadano de subsanar las deficiencias, y dado que el ciudadano había cumplido con 1.91% más arriba de los estándares internacionales, es por lo que se le permite su registro como candidato independiente. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este caso? Está muy controvertido, ¿no? Porque uno diría, en estricto sentido de legalidad, pues no lo cumple. Pero, y un poco fue la argumentación que se utilizó en el caso del Bronco. Pero vean, ¿no? Que aquí, pues no se le dio este derecho de verificar las firmas y que pasó mucho tiempo para que se pudiera resolver su caso, ¿no? Entonces aquí sí se consideró que había sido una clara negligencia de las autoridades y por eso se le permitió su registro como candidato independiente a la presidencia municipal de Guadalajara. Y bueno, evidentemente no ganó, pero se le garantizó su derecho a la participación política. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Ya se nos acabó el tiempo. Pues considero, maestra, que entonces deberíamos de modificar esa legislación, porque no tiene caso que diga el 2% cuando al final de
pues de todas las impugnaciones se le vaya a dar la razón atendiendo a esas prácticas, a esa otra norma internacional. Jonathan, te escuchamos. Muchas gracias, Ana Paula. Jonathan. Sí, yo creo que en este caso no fue solo el hecho de que no completó el 2%, ¿no? Se quedó en el 1.91. No es solo que lo haya tomado como una de las buenas prácticas, un estándar internacional. Yo creo que va más allá, y el hecho que en un momento dado realiza, bueno, son dos, ¿no? La negligencia por parte de las autoridades, porque en un momento dado, al tratarse de un proceso electoral, era resolver en plazos muy breves, ¿no? Para ir dotando de definitividad cada etapa del proceso electoral. Y el segundo, que yo creo que ya es un criterio que han tomado independientemente de materia electoral y de otras materias, es el de la subsanar, ¿no? Cuando en un momento dado hay alguna inconsistencia, se le da la oportunidad, dependiendo de los plazos, ¿no? Cada materia va a determinar sus plazos para subsanar las irregularidades. Usted lo comentaba en un momento dado con el caso del Bronco, y me parece que de Margarita Zavala, se detectaron inconsistencias, y lo que ahí en un momento dado se violó es el derecho a la legítima defensa, en un momento dado a ser oído, investido en juicio. Entonces no creo que en un momento dado solo haya sido del 1%, que venía o que está marcado como estándar internacional, sino que fue un conjunto de factores que en un momento dado llegaron a esa motivación. Muchas gracias, Jonathan. Pues como ven, es controvertido, ¿no? Mucha gente de Jalisco estaba muy furiosa, enojadísima, pero otras personas ven esta sentencia como pues, muy garantista, ¿no? Garantista, y para poder volver efectivos los derechos políticos de las candidaturas independientes, ¿no? Que como pueden ver, pues en ese momento todavía estaban muy endebles los requisitos, las garantías de audiencia, los procedimientos. En fin, se nos ha acabado desafortunadamente el tiempo, pero me parece que podemos ver, ¿no? Cuáles son las principales deficiencias, las áreas de oportunidad de esta figura. Ojalá que las iniciativas, la reforma electoral que viene en puerta tome en cuenta este tema. Desafortunadamente no parece estar en el centro del debate, tienen otras agendas los partidos políticos, pero pues sí hay que seguir poniendo el dedo en el renglón de que es necesario seguir revisando, discutiendo esta figura, porque pues como ustedes pueden observar en esta última gráfica que les voy a enseñar rápidamente, no se me vayan rápido. Las candidaturas independientes a nivel federal al menos no han tenido efectividad. Entonces esta gráfica nos muestra contundentemente que esta figura a nivel federal para la Cámara de Diputaciones no tiene efectividad. Vean las manifestaciones de intención de 2015, 2018 y cómo se reduce dramáticamente casi a la mitad de 2021. Perdón, pero no se ve, maestra, lo que nos está enseñando. Ay, perdón. Ahí va. Ya prometo ser rápida para que ya nos vayamos a comer. Bueno, es muy temprano para comer, pero ya nos podemos ir. Vean, esta gráfica nos muestra el problema de las candidaturas independientes a nivel federal. Vean las manifestaciones de intención, 2015, 2018, y cómo se reducen dramáticamente a 2021. Cómo de estos 122 personas interesadas, 240 y 61, terminan 22 personas registradas, 40 y 3 personas registradas en 2021. ¿Cuántas han sido electas? Solamente una persona en 2015 a una candidatura independiente a nivel federal. Entonces, es bien importante que discutamos el tema, que sigamos hablando, porque, ¿no? Hemos creído que las candidaturas independientes iban a ser la panacea. Ya vimos que no es así, que solo es un mecanismo alternativo para el monopolio de los partidos políticos, pero que todavía hay muchas dificultades para tener un piso de equidad. Les agradezco enormemente su atención, su paciencia, sus aportaciones, su participación. Les deseo mucho éxito en este diplomado en Derecho Electoral y que tengan una excelente tarde. Fue un gusto
estar con ustedes en estas 2 sesiones. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, maestra. Hasta Saludos. luego. Hasta luego. Gracias a